Tiene la palabra el asambleísta Franklin Samaniego. Muchísimas gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Quiero iniciar señalando que no voy a hacer un discurso político, quiero hacer un discurso técnico y más bien propuestas de observaciones al proyecto de ley. Y voy a dividir en dos partes mi intervención. La primera, iniciar señalando que, compañeros y compañeras, pueblo ecuatoriano, la protección integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, sin lugar a duda, es una tarea de todos y de todas. Y ahí tenemos que marcar nuevamente esa triple responsabilidad que siempre hemos señalado: el Estado, la sociedad y la familia. Pero adicionalmente, la protección integral tiene varias fases: la prevención, la atención y la reparación. En este sentido, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, aquel en que encarga a la Asamblea Nacional la potestad de adecuar de manera formal y material la legislación para garantizar el efectivo goce de los derechos, en lo que se denomina garantías normativas. Es decir, compañeros y compañeras asambleístas, estamos obligados, no es un favor que le estamos haciendo a nadie, estamos obligados a garantizar en nuestras acciones derechos constitucionales y ser quienes tutelemos esas garantías normativas. Quiero darles unos datos simplemente como preámbulo a pasar a presentar mis observaciones técnicas. Primero, los niños, niñas y adolescentes constituyen el 35% de la población del país. De ellos, el 70% vive en ciudades. La mitad de los niños y adolescentes, el 50% en la costa. La Amazonía es el lugar donde menos niños, niñas y adolescentes viven, o sea, el 7%. Y la gran parte de niñez y adolescencia es mestiza, indígena, afro y montubia. Compañeros y compañeras, quiero adicionalmente alarmarles un poco más. Los datos que se han dado aquí, si nosotros nos ponemos a comparar, son datos difusos. No existe un dato oficial que sea el que nosotros podamos acudir para que, en ausencia de la política pública como es en este momento, podamos darle respuesta a la problemática de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La semana anterior, en la comisión que trata los temas de niños, niñas y adolescentes, tuvimos la concurrencia, porque estamos haciendo el seguimiento de los 10 informes de la Comisión AMPETRA del Ministerio de Salud, y quiero darles de estos datos, del Ministerio de Educación, y quiero darles de estos datos que son de la semana anterior, que comprenden el periodo enero 2014 al 31 de mayo del 2019. Ustedes habrán escuchado los datos que daban los compañeros de acuerdo a la información de AMPETRA, que son más o menos 780 casos que estaban determinados o denunciados hasta el año 2017. Compañeros, al año 2019, 7.977 denuncias recetadas a través del Sistema de Educación Nacional, solo de denuncias. ¿Quién sabe el subíndice cuántos hechos no llegaron a denunciarse? Pero además hay otro dato: 4.966 de estos 7.900 denuncias receptadas en el sistema de educación relacionadas a presuntas violaciones sexuales cometidas por personas de afuera del sistema educativo. Y 3.011 denuncias receptadas en el sistema de educación relacionadas a presuntas violaciones sexuales cometidas dentro del sistema educativo. Pero ahí hay que alarmar y también tomar en cuenta esto que quiero poner como un antecedente para el tema del desarrollo de la ley. 1.868 denuncias receptadas en el sistema educativo relacionado a docentes y autoridades. Miren, no tienen nada que ver con los datos que se han planteado hasta el momento. 130 casos de denuncias receptadas en el sistema educativo relacionadas con personal administrativo y de limpieza. Y 1.013 casos de denuncias receptadas en el sistema educativo relacionados con estudiantes. Compañeros y compañeras, 1.013 casos de violencia entre pares.
de los estudiantes en el sistema educativo. Voy a referirme ya al proyecto de ley. Efectivamente, creo yo que todos los esfuerzos que hagamos son sumamente importantes, porque ojalá cuando analicemos las reformas al Código Orgánico Integral Penal tomemos en cuenta esto. Ya lo decía una colega asambleísta, 7.800 casos denunciados, la mitad de casos se judicializaron y solo 1.600 casos llegaron a tener sentencia, o sea, 1.600 personas que han sido sentenciadas van a ir a ese registro. ¿Qué pasa con los 5.500 casos que no llegaron a tener sentencia? Primer elemento. Segundo elemento, efectivamente, la ley pretende crear un registro nacional de violadores, y ahí concuerdo con lo que decía la asambleísta, nuestra compañera Silvia Salgado, en el tema del nombre de la ley. Creo que no deberíamos ponerlo de violadores, abusadores y agresores sexuales porque limita a los tipos penales establecidos en la Constitución, por lo que yo concuerdo que debería llamarse delitos contra la integridad sexual y reproductiva, que amplía a todos los delitos, ¿no es cierto? Entonces, yo había hecho una comparación entre el registro de antecedentes penales y el registro de violadores. La mayor diferencia que encuentro es el tema de los datos. Hay menos datos que se va a consignar en el registro de violadores, por eso creo que hay que revisar también los datos y los elementos que tenía el registro de antecedentes penales. En este caso eran 12, el de registro de este proyecto de ley suman 9. Otras cuestiones. Quiero señalarles que hay una contradicción y tenemos que manejar adecuadamente los términos. En el proyecto de ley, en el artículo 1, dice que el Ministerio del Interior emitirá el certificado que lo solicite conforme a las reglas previstas en esta ley. Pese a que no se desarrollan las reglas en el proyecto de ley, en el artículo 6 se determina que el certificado será emitido cuando solo se lo requiera el interesado. Ahí hay una contradicción, o es cuando se requiera en general, o es cuando lo requiera el interesado para poder prestar un servicio relacionado con la ciudad, con los niños, niñas y adolescentes. El segundo tema, compañeros y compañeras, recordemos que el Código Orgánico Integral Penal, y voy a hablar técnicamente, tiene reserva de ley. Y nosotros no es que estamos poniendo una sanción, lo que estamos es haciendo un registro. Y es así que el artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal establece el principio de reserva de ley penal y claramente se señala que las acciones o omisiones punibles, las penas, los procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tienen validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia. En ese caso, yo sí querría que lo enfoquemos desde lo que determina el artículo 60 del Código Orgánico Integral Penal y el 65, que habla ya de la prohibición de ejercicio de cargo público u oficio y determina el procedimiento, determina el tiempo por el cual va a regirse este tema. La otra cuestión, yo sí querría que analicemos el tema del plazo. Yo no concuerdo ahí con lo que señalábamos con relación a que sea un registro perpetuo, porque recordemos que hay un principio también de rehabilitación y de reinserción. Entonces, aquí se ha determinado un plazo para que permanezca en ese registro. Efectivamente, yo había señalado que ese registro debería servir para dar una información y que las personas que van a hacer la contratación, o sea, los rectores y el personal administrativo de las unidades educativas, tomen en cuenta el registro para contratar, mas no como una pena adicional, que lo que haríamos es determinar una pena perpetua, con una prohibición perpetua. Ahí habría que hacer un análisis en relación a lo señalado. Pero yo quiero hacer dos puntualizaciones nada más. Había planteado la posibilidad de que haya una cláusula de confidencialidad de la persona que maneja, porque una cosa es que haya un registro de antecedentes donde todo el mundo puede ingresar y con esa información se pueda hacer cualquier situación, y otra que cumpla con el objetivo planteado en la ley. Pero adicionalmente, en el artículo 7 creo que debe incluirse el tema, porque se está haciendo una restricción a las unidades educativas
a las unidades educativas de instituciones de derecho público o privada. El 345 de la Constitución habla de las públicas, de las fiscomisionales y de las privadas. Yo creo que ahí debemos también corregir e incluir a las fiscomisionales porque así lo determina la Constitución de la República. Y únicamente terminar señalando que hay una gran responsabilidad nuestra en el Código Orgánico Integral Penal, en la Ley Orgánica de la Educación Integral, en el Código de la Salud y en otras leyes. Compañeros y compañeros, si no miramos integralmente esto, no vamos a hacer efectivo el sistema de protección integral, que es prevenir, atender y reparar. Así es que, nuevamente, como yo siempre suelo terminar mis intervenciones en estos temas, creo que el día de hoy debemos ratificar nuestro compromiso por los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Muchísimas gracias, señor presidente, compañeros de asamblea. Gracias.